Donde la clase obrera venezolana podrá expresar su punto de vista en materia operativa, política, productiva y económica. Hablando con energía. De muchas cosas depende el éxito de nuestra revolución, y una de ellas, de las más importantes, el papel de la clase obrera. Yo saludo, por ejemplo, la incorporación que ahora se está produciendo de manera más firme de miles y miles de compatriotas del llamado sector informal de la economía. Y aquí hay algunos de ellos y algunas de ellas. Ahí están. Ahora, ustedes deben recordar, allá arriba, la Feria Económica Popular de Bellas Artes. Fíjense. Ustedes deben recordar que dentro de la terminología burguesa capitalista, a ustedes o a la mayoría de los sectores de la economía llamada informal, los llaman pequeños empresarios. Eso es parte de una estrategia. En verdad ustedes no son pequeños empresarios, ustedes son trabajadoras y trabajadores de la patria. El que sea buhonero, taxista, que maneje un jeep, que maneje una mototaxi. ¿Ustedes son de mototaxi? ¿Ah? ¿De qué son ustedes? ¿Qué sector? Peluquería, sí, peluquería. Peluquería, ¿ves? Las peluqueras, los peluqueros, los mototaxistas, los taxistas, los abogados que trabajan por cuenta propia, son trabajadores, son trabajadoras. Los pescadores, los taxistas, trabajadores de la playa, del turismo, son trabajadores. Ahora, en la medida en que ustedes se vayan incorporando, digamos, a esta dinámica, irán tomando más conciencia de clase. Ustedes no son patronos o empleadores, ustedes son trabajadores y son trabajadoras, servidores públicos, servidoras del pueblo. Los trabajadores de la economía informal, que son millones, son parte esencial de la clase obrera venezolana. Son la clase obrera, parte de la clase obrera. Y entiendo que ya comenzaron a registrarse y a incorporarse en el marco de la nueva ley al sistema de seguridad social, ¿verdad? ¿Cuántos se habrán incorporado ya, María Cristina? No, yo no oigo aquí. Ya superamos los 60.000, presidente. Ya superamos los 60.000 trabajadores por cuenta propia y trabajadoras que ya están incorporados en el seguro social. Ahora son cientos de miles, ¿verdad? Se estima que son 3.800.000. ¿Cuánto? 3.800.000 personas. Bueno, imagínense ustedes. Ahora, eso sí es lo nuevo. Una ley orgánica del trabajo, trabajadores y trabajadoras, incluyente, que no excluye a nadie. Acabamos de ver un video de nuestro equipo de producción ha seleccionado para todos ustedes. Se trata de la visión del comandante Chávez en relación a la clase obrera, su existencia y su visión. El comandante Chávez plantea la integralidad del movimiento obrero, independientemente de la naturaleza y de la actividad. Es necesario que el movimiento obrero reconozca en sí y para la sociedad, tal como lo planteaba Marx en sus investigaciones. El movimiento obrero venezolano tiene una tarea, tiene un reto, tiene una visión, y esa visión que establece el comandante Chávez es necesario reconocerla. Los obreros, independientemente de su actividad, deben reconocerse en sí para poder analizar la realidad en la que nos encontramos y desde esa perspectiva poder salir adelante. El comandante Chávez incluso plantea que los obreros han sido vistos de su actividad
excluido. Y él plantea, tal como lo plantea Marx en sus investigaciones, que la clase obrera es una sola. Desde esa perspectiva de la clase obrera, que debe ser única, que debe ser independientemente de la actividad que realice, independientemente del estado donde se encuentre, debe sentirse clase obrera. Y como clase obrera debe analizar su realidad. Y analizando su realidad debe encontrar el camino cómo salir adelante, cómo salir de ella. Importantes las reflexiones del comandante Chávez, que nos hacen verlo como un visionario, como un analista de futuro, que nos llena de alegría haber compartido con él, haber entendido su visión de clase y haber entendido que el movimiento obrero debe colocarse a la vanguardia de todos los procesos, a la vanguardia de la sociedad. Por eso nos sentimos orgullosos de haber compartido con el comandante Chávez y nos sentimos más orgullosos de ser obreros, de ser una sola clase que produce y crea. Buenos días, bienvenidos al programa Hablando con Energía, que transmitimos por TV Fan y todo el circuito radial Tiuna. Mi nombre es Marcos Padovani, ingeniero de profesión, miembro del Comité Político Militar de la clase obrera que produce y crea y miembro del Comité Ejecutivo de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Hoy me corresponde sustituir o intentar sustituir al compañero Manuel Páez, conductor de este programa. Este es su espacio de encuentro de la clase obrera, Hablando con Energía, que nos honra hoy con su presencia nuestro invitado, el teniente coronel Gustavo Cedeño. Él es ingeniero en comunicaciones y electrónica, también es abogado, también es conductor del programa Artillería Bolivariana que se transmite por este canal. Con él estaremos conversando los diferentes temas del movimiento obrero, su conocimiento, su perspectiva, su organización, su visión como clase, que también siendo militar, estableciendo la alianza cívico-militar, cuál es su visión de clase. Con él estaremos conversando en el día de hoy y esperando que el compañero Manuel Páez, quien se encuentra en reposo médico, venga de nuevo a su espacio, un encuentro de los trabajadores para su debate. Vamos a una pausa y regresamos con nuestro invitado. Un espacio donde la clase obrera venezolana podrá expresar su punto de vista en materia operativa, política, productiva y económica. Hablando con Energía. En esta parte del programa vamos a dar la bienvenida al teniente coronel Gustavo Cedeño. Él es ingeniero en comunicación y electrónica, es abogado, tiene maestría en historia militar, maestría en filosofía de guerra, es también conductor del programa Artillería Bolivariana, que se transmite también por este canal TV Fan. Actualmente es gerente de programación y contenido de este canal TV Fan. Es un honor para nosotros en este espacio de debate de la clase obrera tenerlo como invitado. Bueno, sobre todo cuando hemos visto en la dinámica nacional el posicionamiento que ha venido teniendo la clase obrera, que se ha venido organizando, que ha venido tomando un rol distinto en la conducción de las empresas donde se encuentren en distintas funciones. De esa historia militar, ¿cómo la conectamos con lo que ocurre hoy con el movimiento obrero? Bienvenido, teniente coronel Gustavo. Bueno, muchas gracias, querido compañero, ingeniero Marcos Padovani, por la invitación al programa Hablando con Energía, ¿no? Esa energía que nos caracteriza. Bueno, el contextualizar nuestra historia con la batalla que la clase obrera viene dando, creo que estamos en el camino correcto. Y lo digo por lo siguiente. Desde el punto de vista histórico, nuestro maestro Simón Rodríguez decía que una revolución política pedía a grito una revolución económica, ¿no? Y señaló, Bolívar dio de manera admirable la batalla política, la independencia política para poder lograr la independencia económica. O sea, nosotros no teníamos esa independencia que nos permitiera a nosotros implementar y poner las reglas de nuestra economía, de nuestra sociedad. Todo venía impuesto desde España. Entonces,
el maestro lo avisora y dice, bueno, sí, Bolívar llevó esa batalla política, logramos la independencia, de hecho Bolívar lo dijo, me ruborizo al decirlo, la independencia es el único bien que hemos adquirido a costa de los demás. Esa independencia política se logró, la independencia, pero el maestro señala, la económica no llegó ni siquiera a iniciarse. Por eso es importante lo que usted hablaba al comienzo del programa, que yo escuché en la introducción, es la importancia de la conciencia de la clase obrera. Es una clase obrera con conciencia de clase incluso. Usted cuando me anunció, antes de mi llegada aquí a este prestigioso programa, que agradezco profundamente la invitación, el honor es mío, hablaba, bueno, él es militar, pero también debe tener una conciencia de clase. Y ciertamente es así, los militares somos obreros, ¿no? Desde el punto de vista de la conciencia. Trabajamos para una patria, cumplimos unas funciones, la seguridad y la soberanía de la patria, el resguardo del orden interno, la participación activa en el desarrollo de la nación. Es decir, tenemos que tener conciencia del rol histórico que nos corresponde jugar. Y hoy estamos en plena batalla económica. Yo así lo he dicho. Como usted señaló, yo soy conductor de un programa que se llama Artillería Bolivariana. Es el pensamiento bolivariano, robinsoniano, zamorano. Bueno, esa batalla económica es vital. Que logremos esa conciencia de clase, de saber dónde estamos, de saber y esa visualización de clase, su perspectiva, tú ahora como estratega militar y parte de esa historia, ¿cómo visualiza la alianza cívico-militar? Hablar de la participación del obrero como milicia. Sí, yo parto de ese análisis con aquello que el comandante Chávez señaló, Venezuela nació en un vivac, ¿no? Es decir, separar al sector militar del sector civil, mal llamado así, ha sido una estrategia imperial para dividirnos. Pero Venezuela toda es un ejército. El concepto de unión cívico-militar es vital para lograr la independencia. Si nos dividen, nos separan. El tema siempre ha sido, mi querido Marco, tratar de dividirnos, de separarnos, ¿no? Y ahí la lucha de la clase obrera. Pero el concepto de unión cívico-militar es un concepto que es inseparable incluso, desde el punto de vista estratégico. Nosotros tenemos garantizada la defensa del país, porque solo unidos seremos libres. El sistema que diseñó nuestro comandante Chávez es inexpugnable, porque cada soldado, cada ciudad aporta un soldado. Cada uno de nosotros es un combatiente. Y así lo creo. La clase obrera tiene, o las empresas estratégicas del Estado, tienen los cuerpos de combatientes. ¿Y quiénes son esos cuerpos de combatientes? Es la misma clase obrera, organizada, acompañada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No somos un ente alterno, vivimos en la misma sociedad, de repente somos vecinos. Y en este proceso de ese recorrido que tú has visualizado históricamente, ¿tú crees que hay un cambio y hay el entendimiento de esa realidad del momento que vivimos? Sí, con bloqueo y todo. Con bloqueo y todo. De hecho, no han podido con la revolución bolivariana gracias a ese concepto de unión cívico-militar. Gracias a que la Fuerza Armada ha entendido que forma parte del pueblo y que ese pueblo también ha entendido que forma parte de las Fuerzas Armadas. O sea, aquellos que pretendieron dividirnos no podrán, porque eso es algo indivisible, es imposible. Lo lograron hacer. Yo recuerdo de alumno, de cadete, uno recuerda, ¿sabe cómo ofendían a uno, mi querido Marco? Tú sí eres civil. Esas eran las ofensas que le decían a uno. Uno no podía montarse en un taxi uniformado de gala. Todo aquello que habló el comandante Chávez para volver a reencontrarnos. Ahora, ese encuentro es el que ha permitido que la revolución bolivariana se mantenga de pie. Y esa conciencia que hemos adquirido. Cuesta mucho. El comandante Chávez dijo, nada parte de cero. Todavía hay gente por allí que se resiste. Bueno, encontramos resistencia en todos lados. Eso es normal incluso, pero tenemos que seguir dando la batalla. ¿Tú crees que hay una fase del sindicalismo antes y después? ¿Hay una fase de organización antes y después de Chávez para entender ese proceso? Sí. Yo creo que el concepto bajo el cual nace la lucha sindical en Venezuela llegó un momento en que se perdió, ¿sabes? Luchar por las reivindicaciones sociales del trabajador, luchar por los beneficios del trabajador, esa vieja clase sindical perdió esa perspectiva, ¿sabes? De luchar verdaderamente por los beneficios de la clase obrera. La perdió, y entonces llegaban a negociar directo con el patrón, ¿no? Y resulta que el patrón, como tú me señalaste cuando llegaste en la mañana, lo que llaman los trascámaras, mi querido Marco,
el trabajador, el patrón, resulta que es un obrero más, es un asalariado. Entonces uno va entendiendo el proceso y oye, ¿verdad que sí? Entonces, pero lo separaba. Entonces no, ya yo soy el jefe, yo soy el patrón, pues. Ya yo soy el jefe, ya yo pertenezco a otra clase. Y comienza todo ese veneno a hacerle mucho daño a la revolución y a la sociedad incluso a la cual pertenecemos. Fíjate que antes se veía más la separación de la que tú señalas, la confrontación. O sea, Chávez decía en unos momentos, siempre en unos pasajes históricos, decía, a mí me tocó perseguir guerrilleros, ahora tengo que reunirme con ellos para planificar el avance de la sociedad, el avance de la revolución. O sea, entender que ellos estaban peleando por un ideal de patria, ¿no? Al movimiento sindical le tocó enfrentarse a las fuerzas de seguridad. Sí, sí. Y chocaron bastante cuando la huelga, los paros, tal. Entonces ahora le toca a ese movimiento sentarse con las fuerzas, practicar estrategia militar, estudiar seguridad y defensa de la nación, planificar el levantamiento de la producción. ¿Cómo tú ves esa ecuación en este momento? Sí, yo creo que el comandante Chávez fue un gran estratega, ¿no? Y nos dejó todo un legado. Nosotros no podemos fallar, creo que estamos destinados a la grandeza. Es lo que yo avisoro, que nuestra grandeza es inevitable, estamos destinados a la grandeza. Pero sí, mi comandante Chávez creó los CPT, ¿no? Que son los consejos de trabajadores y trabajadoras, en función de que esa vieja clase sindical, bueno, había perdido precisamente la visión con la cual nace el movimiento sindical en Venezuela. La perdieron, y ahí hay muchos sindicalistas. Bueno, ahí podremos nombrar quizás incluso a Andrés Velázquez, ¿no? Perdió la perspectiva, pero nace allí de las luchas sindicales. Entonces se crean los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras para que todas las decisiones que tome la gerencia, bueno, sean consultadas con la clase obrera, que es la que mueve, es el motor que impulsa todo esto. Bueno, el comandante Chávez, en esa visión estratégica, ahora nosotros nos sentamos con los CPT, formamos los cuerpos de combatientes, planificamos las estrategias, porque son industrias estratégicas, valga la repetición de la palabra, para el Estado, Corpolé, y cuánto ataque al sistema eléctrico, nuestra industria petrolera y cuánto ataque han sufrido, ¿no? Explosiones, mil cosas, divisiones, tratar de implosionarla desde adentro, tratar de crear divisiones, y así ha pasado con la Corporación Venezolana. Pero hay gente que no cree en eso. Hay gente que no cree en eso, hay gente que cree que es propaganda política, que es propaganda del Estado, el tema de los saboteos y del freno de las industrias. No, sí, hay gente que definitivamente no cree, porque bueno, esta es una lucha, ¿no? Y está como acá el cuento que se repite y mucha gente deja de creer. ¿Qué hemos hecho? Hemos ido directamente a los campos, hemos ido directamente a donde suceden los eventos, y efectivamente, hermano, y además que el imperio, esto hay que decirlo también, quienes no nos creen, yo le digo, pero vea las declaraciones del imperio, pues, vamos a atacar su industria petrolera, lo han dicho, su principal industria hay que quebrarla. Ahora, eso lo han dicho voceros del imperio norteamericano. No lo hemos dicho nosotros. A confesión de parte, relevo de prueba, como decimos los abogados, así es. A confesión de parte, relevo de prueba. Entonces, quien no crea, vea las declaraciones del imperio norteamericano. Ahí está clarita su intención. Sí, bueno, vamos a ir a un corte y luego nos vemos en el próximo segmento para analizar con más profundidad el tema de la organización del movimiento, de la organización de la clase en función de lo que viene. Lo que estamos viviendo en cuanto a la organización, de levantar las empresas a través de una estrategia del presidente obrero Nicolás Maduro, de la creación y conformación de los CPT para ir al levantamiento de la producción en primer lugar, a su organización y a su defensa. Con eso hablaremos al regreso con un estratega militar, con un analista político y con una persona que ha venido vinculada al movimiento obrero y tiene bastante que decir. Ya regresamos. Un espacio donde la clase obrera venezolana podrá expresar su punto de vista en materia operativa, política, productiva y económica. Hablando con energía. Bueno, continuamos con nuestro invitado, el teniente coronel Gustavo Cedeño, en su programa Hablando con Energía.
entrándole fuerte al tema de los trabajadores, su organización, su implementación, ¿cómo ves entonces esa organización y esa visión del presidente en relación a la creación de los consejos productivos de trabajadores para la recuperación de la industria? Mire, la visión es la correcta, es la visión incluso del comandante Chávez, ¿no? El comandante Chávez dijo en Ciudad Guayana, si no mal recuerdo, creo que fue allí que dijo, me la juego con la clase obrera. Es la visión estratégica que tienen esos líderes. Bueno, igual nuestro comandante obrero crea ese Consejo Presidencial Obrero, ¿no? Creo que es así. Con la misión y con la visión de fortalecer la industria, de rescatarla, porque todavía, como lo decía en el segmento anterior, nada parte de cero. Todavía hay viejos vicios, todavía hay viejas intrigas que pretenden socavar, y sobre todo porque bueno, son los lineamientos que algunos líderes o pseudo líderes reciben del imperio norteamericano. Pero veo una gran conciencia, no solamente de nuestro comandante presidente, sino de la clase obrera, que atiende de manera inmediata al llamado y dice presente. Ahí en esa gran conciencia, te voy a invitar a ver un video que habla de esa conciencia, que habla de la organización, y después me das tu comentario. Vamos con el video, equipo de producción. En el marco de la celebración de los 60 años de la refinería El Palito, la gerencia de operaciones dice ¡presente! Todos unidos, el equipo multidisciplinario de la gerencia, estamos felicitando a todos los trabajadores y trabajadoras de la refinería El Palito. Son 60 años de historia, una historia que comenzó en 1960. Comenzó con la instalación de la destiladora atmosférica, la reformadora catalítica, los servicios industriales. Posteriormente se instaló FCC y la conversión media. En el futuro, los proyectos menores y los proyectos de expansión. Decimos presente los caballos de abril, así como derrotamos el paro petrolero en el año 2002, hoy, contra las pretensiones del imperio norteamericano y sus lacayos, estamos dispuestos, resistiendo, con un grupo de trabajadores jóvenes y jubilados, para defender la patria y defender nuestra soberanía. A pesar de la crisis sanitaria y del bloqueo económico, en conjunto con toda la gerencia hemos logrado la independencia eléctrica. Es por eso que la gerencia de operaciones, conformada por el equipo de alto rendimiento, garantizamos la continuidad operacional, los logros del objetivo de la organización, para así abastecer el combustible a toda la nación. Todos somos caballos de abril. Todos somos caballos de abril. Leales siempre, traidores nunca. Una vez observado este video, ¿cuáles son tus comentarios? Mire, me llena de una profunda emoción, siempre ver a la clase obrera, siempre estar en el terreno del combate. Yo decía, mi querido Marco, en una visita que hice a la Corporación Venezolana de Guayana, ¿no?, que siempre hay esa matriz, y como usted señalaba, hay gente que no cree, pues. Y yo me fui directo allá a Ciudad Guayana, a Sidor, a Ferrominera, a Bausilún, y tuve contacto con la clase obrera, directo, y vi todo el trabajo maravilloso y la conciencia que hay. Incluso te comento más. Pero fíjate, ahí cuando ellos dicen, ahí en el video que acabamos de ver de la refinería, cuando ellos dicen, somos caballos de abril. Somos caballos de abril, es una emoción. Y esa emoción tú sientes como ese impacto organizativo de haber recuperado la industria. Sí. Se va a recuperar la industria. Ya está en plena recuperación y la llevaremos a su máxima operatividad. Pero además, la gerencia de operaciones, como son los muchachos allí, ¿no?, y habla y dice incluso que tal como en el 2002, correcto, dice la persona, tal como en el 2002, pues en el 2002 hubo la experiencia de que producto del sabotaje al cerebro de PDVSA, al sistema informático, a las válvulas, hubo que operar, y repito aquí la expresión, de manera manual la empresa. Bueno, ¿y quiénes sabían operar la empresa, mi querido ingeniero Marco? Bueno, los viejitos que estaban retirados volvieron. ¿Qué te parece esa impresión de los 60 años? Felicitaciones además
a la refinería El Palito por sus 60 años, toda una historia, ya están sus trabajadores. Y él dice, jubilados, incorporar a los jubilados. Y o sea, los jubilados, dice, un jubilado ahí, podrá decir alguien. Sí, allí dice, mire, aquí estamos, los que estamos activos en la industria petrolera, pero los jubilados también están aquí. Que cada vez que la industria petrolera sufre un ataque, tal como en el 2002, como ellos señalan, dicen presente, y vaya con qué emoción dicen presente, ¿no? Para rescatar. Yo creo que aquí se está forjando una conciencia de patria y sobre todo esa conciencia de la clase obrera vital. Sin la conciencia de la clase obrera, para mí, es mi análisis personal, es la punta de lanza de todo esto, ¿no? Y PDVSA, bueno, es nuestra principal industria, ¿no? Alguien decía, bueno, mire, si se pueden parar incluso algunas empresas, pero si se para PDVSA es como un ataque directo al corazón, ¿sabe? Entonces, yo creo que el papel que juega de vanguardia en la clase obrera de PDVSA, esa conciencia reflejada en ese hermoso video de esos 60 años, felicitaciones y mucha fuerza y nuestro apoyo desde aquí, engranada con la clase obrera de Guayana, mire, un ejemplo para esa conciencia nacional obrera. O sea, yo veo, aquí me emociona porque es mi área, yo lo viví. Estuvo allí, usted estuvo allí en ese combate. Compañeros, fui a su casa a buscar a esos jubilados que vienen. Tuviste esa gran experiencia. Con esa gana de entrarle al empresa, vinculado, eso tú que estuviste en Guayana. O sea, hay una comparación geopolítica histórica de los dos momentos, ese que vivió Guayana, que tú sí estuviste allí, y que se vivió con la paralización y recuperación de la industria. Háblanos de eso. Sí, que además yo creo que hay una sola clase obrera, ¿no? Que esa conciencia se está logrando, porque en mi visita a la Corporación Venezolana de Guayana, incluso muchos trabajadores se me acercaban y me decían, y además estamos apoyando a nuestra industria, a PDVSA. O sea, creo que es vinculante, porque además ahí habían soldadores sin costura, creo que se llaman, corríjame, usted que es ingeniero en el área. Entonces, estamos en PDVSA y estamos allí. Entonces yo decía, bueno, de aquí partió Bolívar la campaña de Guayana. Entonces creo que es una sola, creo que somos uno solo. Bolívar hablaba de fundir la patria en un todo, la conciencia en un todo. No somos clase obrera separada. No existe la clase obrera de Guayana y la clase obrera PDVSA, no. Una sola clase obrera, como la clase obrera. Explícale al país cómo funciona Guayana, o sea, ¿por qué se llama ese emporio de empresas básicas? Que tú pasaste por una, por otra. ¿Cómo? Explícale al país. Sí, porque estamos hablando de materia prima, ¿sí? Estamos hablando de materia prima, el hierro, el aluminio. Guayana es una tierra muy rica en oro, como dice una canción, rica. Guayana es rica en oro, tierra y mujer. La mujer guayanesa es muy linda, ¿no? Pero es la materia prima, pues, la industria del hierro. Aquella que cantaba Ali Primera, no ves que se llevan lo que es de nuestra tierra y solo nos van dejando miseria y sudor de obrero. Cantaba Ali Primera. Bueno, eso fue lo que nos dejaron. Ahí estaba una sola planta, querido Marco, de Sidol, funcionando. Hoy en día hay 12. Estamos haciendo la rueda de los tractores. 12. De 1 a 12. Ahora, eso lo ha hecho la clase obrera de la Corporación Venezolana Guayana, integrada en el concepto de fábrica de fábrica. La sustitución de importaciones ha sido bárbara. Porque bueno, el imperio comenzó a decir, bueno, no te lo vendo, no, que hay que importarlo, ¿sabes? Aquel viejo modelo de gestión, que todo tenía que importarse, que todo tenía que hacerse así, si no, no funciona. Y bueno, las intrigas, hoy en día consolidadas. Yo fui, mi querido Marco, y vi a un grupo todavía protestando en un portón, ¿sabes? Cuando estuve en mi visita allá. Y a la semana ya no estaba, se habían unido. Y me llamaron algunos trabajadores y me dijeron, mire, comandante, hemos logrado la unión total de la clase obrera. Y yo estoy seguro que ustedes, que la clase obrera de PDVSA, por así decirlo, que somos una sola clase obrera, civiles y militares, una sola cosa, lograremos eso. Yo sé que ustedes alcanzarán el éxito. Pero fíjate que ahí está la vinculación, cómo se va viendo, cómo se va engranando el tema, para ir entendiendo. El presidente habla de la visión sistémica de la producción del país, que es todo un sistema, no puede andar por separado. Y después habla del encadenamiento productivo, de qué yo recibo de qué materia prima y a dónde va mi producto, y ese producto sirve de materia prima a otro. ¿Eso tú lo viviste? Yo lo viví porque el proceso comienza, por ejemplo, ahí están dos sectores, el sector aluminio y el sector hierro. Y el sector hierro comienza con Ferrominera, que es la que hace en Ciudad Piar, en el Cerro Bolívar, las explosiones.
pero luego le entrega a sus hermanas empresas, a sus empresas hermanas, el material ya procesado, las briquetas, las pellas. ¿Para qué? Para procesar nuevamente el hierro. Se lo entrega a Sidor. Ese es un proceso, es un encadenamiento productivo, como usted señala. Sí, y allí se está fabricando para el metro, para la rueda de los trenes, la estamos haciendo ahora nosotros. Sí, es importante que el país lo sepa. Yo decía, Marco, mira, yo decía esto, yo decía, al imperio le salió el tiro por la culata, ¿no? Porque nosotros hemos comenzado con nuestra propia clase obrera, con una conciencia de la sociedad a la cual pertenece, con un amor por su industria. Allá hay trabajadores que entraron muy jóvenes, ¿sabes? Y que aman su empresa, así como los jubilados de PDVSA, cuando ustedes nos van a buscar, dice, gracias a Dios llegó la hora de recuperar nuestra empresa, y se emocionan. Bueno, la clase obrera de Guayana, por eso digo, somos uno solo, se emociona, llora, cuando ve su empresa que se está reactivando, y aquí estamos, comandante, me decía, y teníamos la fe, y de aquí no nos vamos, sin sueldo, sin nada, pero aquí nos quedamos en nuestra empresa, morimos con nuestra empresa. Porque además yo lo comentaba, mucha gente, era el sueño por entrar a la CBG. Claro, producto del bloqueo, de la crisis, bueno, hemos sido golpeados, sí, pero tenemos que recuperar, estamos en plena batalla económica. Sí, y es bueno que sepa el país que esas empresas la dirigen los obreros, la dirige todo ese movimiento que se vino creando. Y eso está ocurriendo en Pequibén, y eso está ocurriendo en PDVSA, eso está ocurriendo en nuestras principales industrias. Y es bueno que se vea esa consigna o esa expresión del presidente, nosotros venceremos. Yo creo que ahí está lo que tú decías, el bloqueo le sirve al venezolano para armarse de valor, de no arrodillarse, no entregarse, seguir adelante, y esa importancia de organización permite salir adelante. Vamos a ir a un nuevo corte y luego regresamos en nuestro próximo segmento para seguir conversando con nuestro invitado, el teniente coronel Gustavo Cedeño. Un espacio donde la clase obrera venezolana podrá expresar su punto de vista en materia operativa, política, productiva y económica. Hablando con energía. Bueno, continuando con nuestro programa Hablando con Energía, y nuestro invitado de hoy, el teniente coronel Gustavo Cedeño, hemos transitado un excelente camino de experiencia, de vivencia, que te ayuda, te permite transmitir al que nos escucha la posibilidad de entender lo que está ocurriendo. Y es importante que Venezuela así lo entienda y que los trabajadores así lo entiendan. Vamos ahora en un esquema que mantiene este programa Hablando con Energía, espacio de los trabajadores de la clase obrera, para su discusión en este juego de palabras. Yo digo una palabra y tú la interpretas y la respondes con una palabra. Lo asociativo. Arrancamos la primera pregunta, la primera palabra. ¿Estás listo? Estoy listo, hermano. Chávez. Bolívar. Trabajo. Trabajo, compromiso. Energía. Energía, Venezuela. Milicia. Milicia, Zamora. Compromiso. Compromiso, lealtad. Un mensaje final a tus audiencias, la audiencia de este programa. Bueno, mensaje final a la clase obrera, que sigamos manteniendo la unidad como fórmula elemental, sigamos fortaleciendo la conciencia, el debate con argumentos para hacer la Venezuela potencia que soñó Bolívar, que soñó Chávez y que soñamos todos. Gracias por tu participación en este programa, gracias por tus comentarios, gracias por tu idea, gracias por tu compromiso. Vamos a continuar con las conclusiones generadas de este programa. Ahora veremos las conclusiones referidas al programa que acabamos de ver, donde tuvimos como invitado al teniente coronel Gustavo Cedeño. Como naturaleza de este programa, hacemos las conclusiones.
y una de ellas tiene que ver con la visión del comandante Chávez en relación a la clase obrera venezolana. Es necesario entender que el comandante Chávez fue un visionario y fue un ejemplo para la clase obrera. De allí se desprende que la organización del movimiento obrero venezolano y su avance tiene que ver mucho con las ideas del comandante Chávez para su organización, para su cohesión y para su avance. Otra conclusión que pudiéramos sacar de este programa es el avance de la clase en relación a la unión cívico-militar, que la clase obrera ha venido entendiendo el proceso de unión cívico-militar, su organización en milicia obrera y su cohesión como un componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que permite el mecanismo de defensa, de organización y de levantamiento de la producción en las empresas venezolanas, que ha empezado con las empresas del Estado, por mandato presidencial para su recuperación y su puesta en marcha. Pudiéramos decir entonces que la unión cívico-militar ha permitido una cohesión para su defensa y para la producción. Otra conclusión que pudiéramos sacar de este programa es que la conformación de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras ha permitido su defensa, ha permitido la planificación y ha permitido la integración de los trabajadores en todas sus etapas, es decir, los obreros con menos responsabilidades y los trabajadores con más responsabilidades, incluso con responsabilidades de dirección. Es decir, que la conformación en CPT ha sido un acertado posicionamiento del movimiento a petición del presidente obrero Nicolás Maduro. Otra conclusión que pudiéramos establecer de parte de este programa, los comentarios del teniente coronel Gustavo Cedeño con relación a su vivencia, su visión allá en Guayana, que le permitió ver el levantamiento de las empresas básicas, que de una empresa se pasó a 12 empresas controladas por el movimiento obrero, controlada por la clase obrera en su dirección. Eso permite ser una referencia para el país, ser una referencia para la sociedad y ser una referencia para la organización del movimiento. Es decir, que allí se visualiza lo que el presidente ha venido aportando como encadenamiento productivo. Cada empresa lo que le da como materia prima, su producto le da como materia prima a otra empresa. Lo que para mí es un producto, para otro es una materia prima. Y se encadena ese circuito productivo. Y ese circuito productivo que el presidente ha llamado al país a que veamos al país como un sistema. Y ver al país como un sistema significa entender desde cada empresa sus particularidades y a partir de allí con qué se conecta la empresa. Y finalmente, la conclusión que pudiéramos tener es la que tiene que ver con todo el aparataje del movimiento obrero en el país. Y decir que este espacio, concluir que este espacio, hablando con energía, permite ese debate necesario que articule desde la propuesta a la planificación, a la organización y al levantamiento. De allí que la consigna del presidente "Nosotros venceremos" está plasmada de este programa para la sociedad. Nos despedimos por hoy hasta un nuevo programa
de Hablando con Energía, encuentro de la clase obrera para el debate de la sociedad. Habló para ustedes Marcos Padovani. Un espacio donde la clase obrera venezolana podrá expresar su punto de vista en materia operativa, política, productiva y económica. Hablando con Energía.